Sí, muy buenos días. Mi nombre es Ramiro Sierra y como la semana pasada estuve compartiendo a estas mismas horas algo concerniente a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. En esa ocasión hablaba sobre que Dios es autónomo, no necesita de ninguna religión para manifestarse al hombre, no necesita de ningún medio, de ningún hombre, porque Él es soberano y poderoso. En esta mañana quiero dirigirme a ustedes para compartirles algo que es muy importante para el ser humano. Estamos viviendo épocas donde hay mucha proliferación de hombres que se dicen tener la palabra, que se dicen ser intérpretes de las Escrituras, que se dicen ser oráculos de Dios, y vamos a ver en esta mañana ciertas cositas a ver si es cierto. La semana pasada decía contundentemente que no existe religión para Dios. En esta mañana voy a enfocarme un poco en los pastores. Voy a ser enfático en eso. No existen pastores humanos. Repito, no existen pastores humanos. El hecho de que Dios se manifieste a través de una persona no significa que esta persona pueda atribuirse ciertos derechos. Lo que la Escritura dice sí es que somos ovejas, que es muy diferente a ser pastores. Los pastores se supone que están para las ovejas. La palabra pastor significa que cuida, alguien que alimenta, alguien que sepa por las ovejas. Y realmente eso no sucede en el medio. Si vemos un pastorado del que ahorita estamos viendo, simplemente por el domingo, por 2 horitas nos pastorearían si fuera así. En cambio, el pastor de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, está día y noche con nosotros. Voy a hablar de una persona, un rey poderosísimo, un rey que existió y que todo el mundo conoce como el rey David. ¿Qué decía él acerca de esto? Él dice, en el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Miremos bien, Jehová es mi pastor, no dice ningún ser humano. Y como consecuencia de eso, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Quién? Dios. Y me guiará. ¿Quién? El Señor. ¿Por dónde? Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Él decía eso, él. Pero yo puedo decir eso hoy para mí. Jehová es mi pastor y nada me falta. Todos los días. Algún niño le preguntaron esto y con bastante inocencia dijo: Jehová es mi pastor, ¿qué me puede faltar si Él es mi pastor? ¿Sí? También escribió el Salmo 91. En el Salmo 91 habla acerca de habitar en el abrigo del Altísimo. Cuando yo habito en el abrigo del Altísimo, automáticamente tengo beneficios para mi vida diaria, para mi vida todos los con mi familia o con otras personas. El que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué hay que hacer para morar bajo la sombra del Omnipotente y para tener los beneficios de eso? Hay que morar bajo la sombra de Él, ¿sí? Y ahí sí diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará, haciéndolo presente, no en el caso de Él, me librará del cazador, de la peste destructora, y Él con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo de adarga es su verdad, no temeré el terror nocturno,
ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día y que destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué esto? Porque Dios está conmigo. Si no es así, no podría hacerlo. ¿Por qué el rey David escribía tan lindo? Por así, poéticamente, porque tenía una comunión con su Creador. Tenía una comunión íntima con Cristo. Por eso escribió 150 salmos. Salieron de lo profundo de su ser y fue uno de los reyes más poderosos. Él engendró a Salomón, que fue otro sabio que habitó la tierra, poderoso, rico y lo que ustedes puedan imaginarse que dice la historia. Y él, cuando escribe Eclesiastés, al final de Eclesiastés, escribe lo mismo. Dice que el fin de todo discurso oído es teme al Señor. No hay otro. ¿Por qué? Porque ese es el fin de todas las cosas. Dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. De aquí que los grandes sabios que ahorita se dicen que están en el Medio Oriente o en otros lados, sacaron muchas cosas o casi todo de este sabio. Procuró el predicador, dice el versículo 10 de Eclesiastés. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y muchos estudios es fatiga de la carne. El fin, dice el predicador, dice el sabio Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Esto lo están diciendo dos hombres sabios que habitaron la tierra, que fueron hombres poderosos. ¿Por qué así decían esto? ¿Por qué? Porque conocían al Señor, conocían y tenían una intimidad con Él. En San Juan, capítulo 10, ya para terminar, quiero leerles esta parte. Cuando Él se encontró con los judíos tenían ciertos temores, ciertas dudas de muchas cosas, y Él los enfatiza y les dice algo que a ellos lo rechazaron contundentemente. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 10 de San Juan, refiriéndose a Él mismo como pastor, no a otros, sino a Él mismo. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Lo mismo que hoy. ¿Quién es su pastor? Fulanito. ¿Y quién es lo atiende a usted? Fulanito. Mentira, es Cristo el que murió por mí. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ojo, yo soy, dice el Señor Jesucristo, no otro.
Todos los que antes de mí, que me vinieron, son exaltadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice el Señor, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ojo, la mayoría de intérpretes de este verso dice que este verso se refiere a Satanás, que es el que viene a matar, robar y destruir. Y es cierto, él hace estas cosas, pero en este contexto habla de los pastores. Podríamos leerlo de otra manera. El ladrón, el pastor asalariado por el pastor que no entiende el asunto, no viene ese pastor sino para hurtar, matar y destruir, para pelar a las ovejitas, para comerse la lana, lo que les conviene de ellas. Pero el Señor dice, yo soy el buen pastor, en el versículo 10 de San Juan capítulo 10, en el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ninguno de estos que conocemos ha dado la vida por nosotros. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Más es el asalariado, podríamos decir hoy en día, que el que tiene escoltas, que el que tiene camionetas bonitas para que lo cuiden, el que habla de que él es que en el Salmo 91 él es el protector. Mentiras, porque necesita de que lo cuiden. Ese es el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, vive del diezmo. Y hay una pregunta clave acá: ¿qué sucedería si el diezmo no existiera? ¿Existirían pastores? Esa pregunta es brava, y no creo que existan pastores, porque el 10% es mucho dinero para estos benditos que a costillas de los feligreses se enriquecen y viven bien. Dice, yo soy el buen pastor, el capítulo 14 dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre, dice el Señor Jesucristo, me conoce y yo conozco y pongo mi vida por las ovejas, asimismo, al poner las ovejas, la vida, son mías, dice el Señor. Esta reflexión quiero dejarles en esta mañana, y me ha parecido que el tema es muy diciente hoy, donde hay muchos que se dicen que son o se atribuyen derechos sobre las personas que no tienen. Cualquier persona, como el viernes pasado lo dije, puede acercarse a Dios directamente. Él está en todas partes. Él está en todo lugar. Donde quiera que vayamos, Él está ahí. Y donde quiera que vayamos podemos levantar nuestros ojos o agacharnos y hablar con Él y decirle nuestros problemas. Y Él es fiel para acudir en ayuda nuestra. Si necesita de pronto más información acerca de esto, puede escribirme al correo rami.sierra, con minúsculas, todo, @hotmail.com. Vuelvo y repito, rami.sierra@hotmail.com. Y con gusto le aclararé otras dudas, otras cosas que al transcurrir de varios viernes que voy a estar, Dios mediante, acá con ustedes, puedo disiparle. Las próximas charlas van a ser de los maestros, de los profetas que hoy en día se atribuyen que son los profetas y los oráculos de Dios. ¿Será esto verdad o será mentira? Hay muchos apóstoles rodando por ahí. ¿Será verdad o será mentira? Hay muchos
que son evangelistas, que llenan estadios. ¿Será esto un mandato de Dios o no? Vamos a verlo con las Escrituras. Buenos días para todos. Un fin de semana muy agradables. Gracias.